Buenas tardes, jóvenes, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Qué profesor. tal? Buenas tardes. A ver, jóvenes, el día de hoy estoy viendo que solamente son 5 estudiantes y creo que, a ver, creo que el grupo que está completo es el grupo de Flavia, me parece. Sí, profesor. Ya, a ver, John, una consulta. Los otros integrantes de tu grupo, ve, ay, a ver, John. John, los otros integrantes de tu grupo, si es que todavía no puedes utilizar el micrófono, ¿podrías escribir en el chat eh, mm, diciéndonos qué ha sucedido con tus integrantes de grupo? Sería bueno saber eso, por favor. Si te has podido comunicar con ellas, es importante saber eso. Hola, John, ¿me escuchas? John. Bueno, vamos a empezar entonces, de una vez. El día de hoy vamos a ver un tema que ya habíamos visto el semestre anterior con ustedes, que es el tema de lo que es balance de masa, lo que conocemos como balance de materia. Vamos a tratar de revisar em, 3 literaturas, una que ya la conocen y otras 2 con las que vamos a complementar. De repente les va a parecer que cada una de estas literaturas va a ser bastante común entre ellas. Sin embargo, también van a haber partes donde vamos a necesitar estar un poquito más atentos. De todas maneras, todo este material se les va a facilitar para que lo puedan repasar. ¿Ok? Vamos a empezar con el material más técnico, por así decirlo. Así que, como pueden observar, el nombre de este capítulo, que es el capítulo 5, es Balances macroscópicos de materia y energía. Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en primer lugar en lo que es la materia. Ya más adelante, quizá vamos a tocar un poquito lo que son los balances de energía. Pero a todo esto la pregunta sería, ¿qué es materia? ¿Qué es energía? ¿Cómo diferenciamos la materia? ¿Cómo diferenciamos la energía? A ver, Anayeli, ¿cómo reconoces tú la materia o cómo diferencias tú la materia de la energía? Anayeli, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Profesor, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Le escuchaba un poco entrecortado. Lo que preguntaba es cómo diferencias tú la materia de la energía. La materia de energía. Pues vendría a ser que la materia se da a partir de la energía. Es decir, la materia es lo que da la estructura, mientras que la energía viene a proporcionar la capacidad del cambio. ¿Puedes explicarlo de una forma
en que Sí, todos te podamos entender. Un ejemplo de repente. A ver, la materia vendría a ser todo lo que tiene masa, como por ejemplo puede ser un plato, no una cuchara. Es decir, es todo lo que ocupa un espacio. Ya. ¿Y la energía? La energía vendría a ser la velocidad a la que se da la materia. En la secundaria seguramente les habrán explicado algunos tipos de energía. Gracias, Anayeli. ¿Alguno se acuerda de esos tipos de energía? Porque vamos a empezar desde lo más básico, simplemente para reconocer la energía y para diferenciarla. Leti, ¿algunos tipos de energía que recuerdes? Leti, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Usted me logra escuchar? Sí. Me había dicho los tipos de energía, ¿verdad? Sí. Leti, ¿me escuchas? Profesor, disculpe, estuve hablando con el micrófono apagado. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿me logra escuchar? Ya. Tipo de energía podría ser energía eléctrica, energía térmica, energía química o también energía electromagnética. Y de esas energías, ¿cuál es más común o más conocida por ti? La energía eléctrica. Gracias, Leti. Muy bien, entonces tenemos acá dos variantes, ¿no? Mientras en la materia es todo lo que nosotros podemos ver, que puede ser almacenable, que puede ser, que es concreto, que puede ser, que es tangible. El- la, la energía por lo general es intangible y es difícil de almacenar. No quiere decir que no se pueda almacenar, sino que es difícil de almacenar. Es menos manejable, por así decirlo, porque siempre trabaja em, con diferenciales, ya sea de velocidad o ya sea diferenciales eléctricos o electromagnéticos. Por ello es que más común se nos hace escuchar o ver o conocer un poco de lo que es la energía eléctrica, porque es lo que utilizamos más a menudo, lo que utilizamos a diario, porque hay otras formas de energía incluso mucho más rudimentarias, como es la energía solar en los rayos del sol, como es la energía calorífica que nos proporciona de repente el fuego,
por ejemplo. Entonces, esas son formas de energía. ¿Y por qué no vamos a ver todavía el tema de lo que es energía? Porque eso implica también un conocimiento de ecuaciones quizá un poquito más complejas y referidos a lo que es el tema de lo que son lácteos, vamos a tener que conocer, bueno, aunque ya deberíamos conocer ciertas unidades de medida, como son la presión, como es la energía calorífica, como es em, de repente la tensión eléctrica. Entonces, todo ello va a ser necesario poder conocerlo para ir determinando estos balances de energía. Pero ahora lo más sencillo va a ser entender lo que es el balance de masa, que es bastante sencillo, bastante simple y que ya lo hemos visto, pero vamos a tener que revisarlo una vez más. Para ello, se le está mostrando esto del balance macroscópico de materia y energía. Este es el capítulo 5. El capítulo 4 trataba acerca de lo que son los sistemas de medida, de lo que son las operaciones unitarias. A ver, ¿qué es lo que encontramos en la introducción? A ver, en el primer párrafo, ¿puedes leer, por favor, Flavia? Sí, profesor. Introducción. En el estudio de las diferentes operaciones unitarias es necesario plantear el modelo matemático de cada una de ellas. Las herramientas utilizadas en la obtención de este modelo matemático son las ecuaciones de conservación, que usualmente se denominan balances. Generalmente, las ecuaciones obtenidas a partir de estos balances no suelen tener una gran complejidad matemática y son fáciles de resolver. Únicamente en los procesos no estacionarios y en los que se desarrolla alguna reacción química pueden presentarse ciertas complicaciones. ¿Continúa, profesor? No, está bien, Flavia. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos menciona esto en primer lugar? Nos habla que debemos partir de las operaciones unitarias, ¿no? Anteriormente lo que les había mencionado era que los balances de masa generalmente se dan en las etapas de los procesos y cada etapa de proceso es representado por una operación unitaria. Tiene como corazón una operación, una actividad. Ahora, todo esto se va a ir visualizado o va a venir representado mediante una ecuación. Bueno, primero mediante un esquema, mediante un gráfico y luego va a ir representado con una ecuación para poder ir determinando también lo que van a ser los respectivos balances y determinando también lo que van a ser los flujos de entrada y los flujos de salida. Y también acá nos van a mencionar un poco de lo que son las reacciones químicas o ciertas reacciones que van a darle un poco más de complejidad a ciertos sistemas. Pero por lo general vamos a trabajar con sistemas que no tengan una reacción tan compleja respecto a ciertos procesos o a ciertos productos, porque también van a haber productos que sí van a tener un sistema un poco más complejo para poder determinar mediante ecuaciones. A ver, ¿puedes continuar, Elmer? El siguiente párrafo. Sí, profesor. Para la definición del estado de cualquier sistema son necesarios ciertas variables macroscópicas que no dependan del tamaño del sistema considerando. Estas son las denominadas variables intensivas, como son la presión, la temperatura, la concentración de un componente y la velocidad del fluido en movimiento. Las variables extensivas dependen del tamaño del sistema considerado, como puede ser la masa y el volumen. La relación, la relación entre dos variables extensivas es una variable intensiva. Así, por ejemplo, la densidad es una variable intensiva, que es la relación entre dos variables extensivas, la masa y el volumen. Gracias, profesor. Muy bien, entonces aquí vamos a
ver la diferencia de dos tipos de variables, mientras las variables intensivas se van a referir a condiciones, porque la presión va a ser una condición que se le va a aplicar al medio o a aplicar también a la materia. La temperatura también va a ser una condición que se le va a aplicar a la materia o al medio. Sin embargo, cuando hablamos ya de concentraciones, vamos a entrar un poco más allá. Cuando hablamos de concentración, vamos a hablar de cuánto hay de un determinado componente dentro de la materia. También algo que podemos mencionar de lo que es intensivo, se podría entender también que es algo que va a afectar de forma muy profunda a la materia. Muy profunda, mucha profundidad. Por eso es que hablamos también de concentración. Asimismo, también la velocidad. Y cuando hablamos de velocidad, por ejemplo, cuando hablamos de un flujo o cuando hablamos de algo estacionario, por ejemplo, yo puedo decir que en esta botella hay medio litro de agua, por ejemplo, ¿no? Pero eso no me representa un flujo, sino es una medida estacionaria. Pero cuando hablo de algo no estacionario, voy a hablar de que en un momento dado, por un espacio o por una cañería, si gustan decirle, o por un tubo, va a transcurrir, va a transcurrir una materia a determinada velocidad. Entonces, ¿cómo se representa eso? Por ejemplo, es algo muy, muy fácil de poder entender cuando lo llevamos a algo mucho más cotidiano. Cuando hablamos del flujo de agua, ustedes de repente abren el caño y van a ver que el agua va a salir a determinada velocidad. Esto se va a orientar mucho por el tema de la presión del agua, pero cuando hablamos de flujo, acá en este caso vamos a hablar de un caudal. Si hablamos de líquidos, si hablamos de fluidos, vamos a hablar de un caudal. Y en este caso, el caudal va a ser representado por volumen sobre tiempo. Entonces ya tenemos un volumen y tenemos una unidad de tiempo. Entonces esto va a representar un flujo. Si queremos mencionar un flujo másico, entonces ya no hablaremos de volumen. De repente podemos hablar de pesos, ¿no? Podemos hablar en este caso quizá de harinas o de repente hablaremos de algo un poco más grande, más macroscópico, como lo menciona el título y va a transcurrir eso durante una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar de lo que son variables intensivas. Y cuando hablamos de variables intensivas, ahí ya hablamos de la cantidad. Ya no hablamos de un flujo, sino ya y hablamos de la cantidad. Hablamos de masa y hablamos de volumen. Quizá ahí en ese punto se puede entender un poquito más, un poco más rápido. Entonces ya vamos entendiendo que qué variables se deben considerar dentro de lo que es el balance, de lo que es el sistema, para poder entenderlo. ¿Puedes continuar, por favor, Anayeli? Sí, profesor. En cualquier operación unitaria, el sistema evoluciona de un estado a otro y las variables intensivas están relacionadas con tres propiedades que se conservan a escala molecular, que son la masa de cada componente, la energía y la cantidad de movimiento de las moléculas del sistema. Estas tres propiedades son extensivas ya que dependen del tamaño del sistema considerado. Cuando el balance se realiza sobre un sistema con un volumen finito, se trata de un balance macroscópico, pero si el sistema sobre el que se realiza el balance es un diferencial de volumen, al balance se le denomina microscópico. En este capítulo se presentarán los balances macroscópicos de materia y energía aplicados a un sistema con un volumen finito. ¿Continúo, profesor? No, está bien, Anayeli. Muchas gracias. Entonces, acá lo que menciona Anayeli es algo muy importante, porque si van a interactuar todas las variables, también hay que considerar que van a haber algunas que van a tener mayor protagonismo. Como por ejemplo,
en primer momento no vamos a ver presiones, o sea, no es que sea a simple vista o sea visible, sino eso ya habrán ciertos mecanismos que permitirán que la persona pueda ejercer ciertas magnitudes al espacio donde vamos a trabajar. Y aquí es importante que se mencione esto porque nos habla de un sistema finito, un sistema de volumen finito. Es decir, que vamos a tener un espacio en el cual nosotros vamos a poder trabajar, en el cual nosotros vamos a poder eh, realizar toda esta interacción y también vamos a poder aplicarle estas magnitudes sobre el material que vamos a trabajar. Es decir, es como si habláramos, es como si tuviéramos una caja eh, de marcianos. Imagínense, ¿no? Tenemos una caja de marcianos. Y la caja de marcianos tiene un material especial, ¿no? Por lo general lo conocemos como tecnopor, pero ese material se llama poliestireno. Entonces, este material es un material plástico, es un polímero. ¿Y cuál es la virtud de este material? Es que es un aislante térmico. Es decir, si tú metes ahí algo congelado, va a tratar en lo más posible que eh, vamos a decirlo de esta manera bastante rudimentaria, que el frío no se escape, por decirlo así. Está mal dicho, pero que el frío no se escape. Lo que deberíamos decir sería para que el calor no ingrese hacia este producto que sería un marciano y lo empiece a derretir. Haya un cambio de fase, ¿no? Hay un cambio de estado del hielo, que es una fase sólida, pase a una fase líquida o a un estado líquido. Entonces, evitar que ese calor del exterior pueda ingresar a ese marciano. Entonces, nosotros tenemos ahí un espacio finito, ¿no? Donde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahí? Estamos manteniendo una temperatura. Si nosotros de repente metemos una bolsa de agua caliente adentro de este espacio finito, esta caja de marcianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la temperatura. Vamos a incrementar la temperatura, pero también así como no ingresaba el calor externo, en este caso el calor que se genera dentro no va a escaparse. Entonces, se va a mantener el calor dentro de este sistema y ya no va a ser un sistema de refrigeración, sino va a ser un sistema de calefacción. Entonces, estos dos principios son muy importantes para hablar de lo que son los sistemas finitos, porque van a estar confinados, vamos a saber cuánto puede caber ahí. Es decir, si en ese sistema caben 10 marcianos, no vamos a poder meter 11, pues. Si en ese sistema caben 5 litros de agua, no vamos a poder meter 5 litros y medio. Así es sencillo. Es finito. Si dijéramos, si habláramos de un sistema infinito, diremos que va a caber todo lo que nosotros queramos. Todo, todo. No va a haber un límite. Pero en la industria nosotros trabajamos con sistemas finitos por lo general. Siempre sabemos cuánto es la capacidad. Por eso es importante revisar siempre en las especificaciones de máquinas, equipos o utensilios en la capacidad, porque eso nos menciona una determinada cantidad de materia que se puede trabajar, que se puede procesar, que se puede elaborar o que puede contener. ¿Hasta aquí se entiende cuando se habla de sistema finito, jóvenes? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se Sí, encuentran ahí? profesor. Ok, muy bien. Ahora, algo muy importante, algo muy importante también, es que estos sistemas finitos, ahorita lo que les menciono es un poco de lo que es la interacción de la energía, pero también de la materia, porque cuando les hablo de un sistema de refrigeración, para evitar que ingrese calor, estamos manteniendo un sistema cerrado, aislado,
a la energía, en este caso energía calorífica. Y si metemos una bolsa de agua caliente y lo cerramos nuevamente, tendremos nuevamente un sistema cerrado, ¿no? Aislado, en el cual no sale el calor. No sale el calor. Y cuando hablamos de un sistema finito, de repente va a ser más fácil cuando decimos, bueno, entonces tengo una caja, meto 5 marcianos o meto 10 marcianos, o la cantidad que quepan, que sean 20, cierro. Si no levanto la tapa de esa caja, no salen. No es que se van a escapar por una rendija. Ese es un sistema cerrado, un sistema finito. Para terminar de redondear la idea. Redondeamos la idea y continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Leti? ¿Leti? Sí, profesor. Profesor, ¿me puede indicar de dónde se me había quedado? Porque tengo el internet muy lento y se me corta a cada momento. A ver, sí se considera. Ya, gracias. Si se considera un sistema como el mostrado en la figura 5.1, en el que pueda hacer corrientes de entrada y salida de las dos propiedades extensivas de materia y energía. El típico balance de las propiedades se puede expresar de la siguiente manera: caudal de entrada de propiedad más caudal de generación de propiedad igual caudal de salida de propiedad más caudal de acumulación de propiedad. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá tenemos un sistema donde tenemos las variables de entrada, por un lado, las variables de salida, por otro lado. Por un lado también la variable de generación. En este caso, si hablamos de generación de propiedad, ¿no? Pero en este caso podemos decir generación de materia. Y en el lado derecho tendremos ahí la acumulación de esta materia. La acumulación de esta, es decir, la materia resultante, ¿no? La materia resultante. Porque tenemos entrada, salida, en la entrada vamos generando y en la salida vamos recuperando, ¿no? Por ese lado se puede entender de esa manera. Ahora, ¿por qué hablamos de generación y hablamos de acumulación? Porque cuando nosotros decimos, a ver, metemos azúcar a un sistema, metemos leche a un sistema, metemos glucosa a un sistema, entonces el resultante o la salida va a ser, por ejemplo, un dulce de leche, un manjar blanco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Ahora, eh, y esto se va a dar, y esto se va a dar mediante una mezcla o una serie de actividades, una serie de etapas dentro de un proceso. Muy bien, todo esto se da. Pero no se está generando algo más. Es decir, no se menciona ahí una generación de materia. ¿Cuándo es que nace esto, no? ¿Cuándo es que nace esto? A ver, les explico nuevamente. Agregamos azúcar, leche, agregamos glucosa. Si empezamos a ver el componente de cada uno de estos, de estos materiales, de estos insumos, de esta materia prima, encontraremos que hay azúcares, que hay lípidos, encontraremos que hay proteínas, em, vitaminas, incluso minerales, agua. Entonces encontraremos todo ello y todo eso que ingresa, si es que no hay ningún tipo de emisión o un tipo de desecho, todo eso enterito va a salir. Todo eso enterito va a salir. No es que va a desaparecer nada. Todo eso enterito va a salir. Hasta ahí claro, ¿no? Es como si metiéramos, a ver, es como si tuviéramos una manzana, tenemos una manzana, lo metemos a una caja mágica, lo metemos a una caja mágica, y en esta caja mágica, esta manzana va a salir en pedacitos, va a salir picadita, sale picadita.
La manzana tiene fibra, tiene lípidos, muy poquito, tiene agua, tiene azúcares, tiene vitaminas, tiene minerales, ¿ya? Muy bien. Y la manzana entra entera, sale picadita, se le dio ahí todo un tema de un corte. Y la manzana entró pesando sus 80 gramitos. Ahora, em, la manzana entró, la manzana salió. La manzana al salir se le pesa también 80 gramos. Vamos a hacer un análisis de todos sus componentes. Azúcares, lípidos, agua, vitaminas, minerales, todo lo que tenía la manzana, también tiene la manzana afuera. Entonces, no se dio ningún cambio. Esa es de repente la primera parte que debemos entender, que todo lo que ingresa también va a ser todo lo que salga. ¿Sí? Lo que ingresa es todo lo que salga. Ahora, cuando hablamos de algo más complejo, hablamos de generación, pero cuando hablamos de generación, o de generar mejor, cuando hablamos que vamos a generar nueva materia, es decir, que a partir de lo que ingresa, se va a generar algo más. Es decir, si yo ingreso azúcar, ingreso de repente un microorganismo como un insumo, me va a generar un producto resultante o un producto de salida o un producto que se va a ir generando y posteriormente se va a ir acumulando, ¿no? Que va a ser el ácido láctico, por ejemplo. Vamos a tener ácido láctico o ácido propiónico de repente, ¿no? O ácido butírico, un montón de ácidos. Y, y esto va a ser distinto a lo que ingresó, porque ya no vamos a tener de repente, si vamos a intentar medir o las características físico-químicas de la materia de ingreso con las propiedades fisicoquímicas de la materia de salida, va a haber diferencia. De repente, al inicio va a tener un pH, va a tener una determinada acidez, al final no. De repente al inicio tenía tanta cantidad de azúcares, ahora ya no tiene esta cantidad de azúcares, ha bajado. De repente en este momento tenía esta cantidad de lípidos, ahora tiene de repente más lípidos o menos lípidos. Aquí no tenía ácido láctico, aquí sí tiene ácido láctico, entonces ahí se da una generación. Pero hay que saber diferenciar qué tipo de productos son. Sí, vamos a ver de ambos, vamos a ver de ambos tipos de productos, ambos tipos de procesos, pero hay que saber diferenciar. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. A ver, siguiente. ¿Puedes leer, Flavia? Sí, profesor. En muchos casos, esta ecuación general suele expresarse del siguiente modo. Acumulación igual entrada menos salida más generación, en la que el término de acumulación representa la variación de la propiedad en el sistema en la unidad de tiempo. El término entrada menos salida representa el caudal neto de entrada al sistema, y la generación es la cantidad de propiedad generada en el sistema en la unidad de tiempo. Como se puede observar, cada uno de los términos tiene unidades de propiedad por unidad de tiempo. Conviene resaltar que en el flujo neto de entrada se consideran como positivas las corrientes de entrada y negativas las de salida. Asimismo, cabe descartar que el término de generación puede ser positivo o negativo dependiendo de si la propiedad se genera o desaparece, respectivamente. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces lo que le estaba mencionando. Se da la acumulación cuando hay una diferencia entre la entrada y la salida. Sin embargo, cuando no hay acumulación, cuando no hay generación, simplemente va a encontrarse la entrada y la salida. Y eso ya lo habíamos visto la
el semestre anterior. Por eso es que muchas veces nosotros relacionábamos la entrada con la salida. Ahora vamos a continuar a leer un poquito, por lo menos, los dos primeros párrafos para entender un poquito más esta parte de lo que es balance macroscópico y luego vamos a pasar a otra literatura para poder aterrizar un poco más esta idea, donde vamos a aclarar un poco más. ¿Puedes continuar, Elmer? Sí, profesor. Un momento. Ya. La realización de una balanza de materia permite conocer los caudales y composiciones de las diferentes corrientes que entran y salen de un sistema, así como la cantidad total y composición media en el interior del sistema. En un instante determinado, los balances de la materia se pueden realizar en unidades básicas o molares, dependiendo del tipo de problema que se plantee. Hasta ahí continúo. Continúa, por favor. Ya. Si el sistema está formado por una mezcla de n componentes, y igual 1,2,3 puntos suspensivos n, y se considera P corriente, J igual 1,2,3 puntos suspensivos P. Al realizar un balance másico para un componente I de mezcla se obtiene. Ok, muchas gracias. A ver, aquí lo que vamos a rescatar bastante van a ser el tema de los caudales, las composiciones, como ya lo habíamos mencionado, pero más que nada vamos a hablar de lo que son las entradas y de lo que son las salidas. Acá en este caso, cuando hablamos de las entradas y las salidas, hablamos nuevamente del ejemplo de la manzana, ¿no? Que la manzana no va a ir desapareciendo por arte de magia o la manzana no se va a eliminar una parte de ella, porque recordemos lo que mencionaba ahí, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ahora, algo muy importante también que menciona aquí es acerca de los caudales y también la composición de este caudal. Recordemos nuevamente que acá en este tema de caudal vamos a hablar acerca de fluidos por unidad de tiempo. Es decir, cuánto de un fluido o cuánto también de un material, de una materia, va a ingresar por unidad de tiempo. Es decir, de repente en el primer segundo entraron 5 kilos, para el segundo segundo entraron 5 kilos más, para el tercer segundo entraron 5 kilos más. Entonces, vamos a tener ahí un flujo de 5 kilos por segundo. O si hablamos de volúmenes, de repente en el primer segundo hemos calculado que entraron 10 litros. En el segundo segundo entraron 10 litros más. En el tercero 10 más. Entonces diremos son 10 litros por segundo como caudal para poder entenderlo mejor. Pero esos caudales o esos flujos volumétricos o másicos referidos al volumen y la masa respectivamente, eh, van a ser materia de todas maneras. Y esta materia, nuevamente les menciono, van a tener azúcares, porque estamos hablando de alimentos. Van a tener azúcares, van a tener lípidos, van a tener proteínas, van a tener minerales, van a tener vitaminas, van a tener agua. Entonces, todo aquello. Y si es que no hay no hay una salida como subproducto o no hay una salida como desecho, en el producto vamos a obtener todo ello. Lo vamos a encontrar ahí. O en todo caso ya, que no lo encontremos de forma íntegra. Porque si hablamos en términos reales, nunca vamos a encontrar un producto de forma íntegra. O sea, todo lo que entra al final no va a ser lo que va a salir, sino va a haber en las paredes de repente, porque estamos hablando de un sistema finito, ¿no? Vamos a encontrar en las paredes ahí es eso que va a ser merma, ¿no? Eso que va a ser desecho también. Pero si sumamos esto con lo que ha salido, va a ser igual. Eso es lo que quiero
que se pueda entender. Es como cuando ustedes, a ver, sancochan un plátano. ¿Alguien ha sancochado un platanito alguna vez? ¿Hola? Sí, profesor. Muy bien, ustedes sancochan un platanito. Ya, sancochamos un platanito. Entonces, si sancochamos un platanito, vamos a sacar el platanito y va a salir íntegro, ¿no? Va a salir íntegro un platanito sancochado. Un poco más blandito, de repente un poquito más dulce, pero va a salir íntegro. Si no hemos dejado eh, que se haga puré, ¿no? Si no hemos dejado que se haga puré, va a salir íntegro el platanito. En este caso también va a ser lo mismo. Sin embargo, si dejamos que el platanito se haga puré o de repente que se sobrecocine, vamos a ver que al sacar el platanito por ahí vamos a ver unos rastros medios amarillos, ¿no? Medios color dorado por ahí. Entonces, eh, ya no va a salir la misma cantidad del platanito que había ingresado, porque ya ha habido una pérdida. Entonces, pero si sumamos esta pérdida con lo que ha salido, entonces encontraremos la masa inicial de este platanito. Para poder entenderlo, ¿no? Para ilustrarlo un poquito más. Ahora sí vamos a revisar la otra, la otra literatura que ya lo habíamos visto hace un tiempo atrás, perdón, el semestre anterior lo habíamos revisado esto. Pero creo que se puede mencionar nuevamente para entenderlo mejor. Entonces, hablábamos de balance de masa, hablábamos de balance de materia, ¿no? A ver. Anayeli, ¿puedes leer, por favor, definición? Balanza de masa. El balance de masa puede definirse como una contabilidad de entradas y salidas de masa en un proceso o de una parte de este. No es más que la aplicación de la ley de conservación de la masa que expresa: la masa no se crea ni se destruye. La realización del balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un proceso, que se emplean y por ende para evaluar sus costos. Los cálculos de balance de masa son casi siempre un requisito previo para todos los demás cálculos. Además, las habilidades que se adquieren al realizar los balances de masa se pueden transferir con facilidad a otros tipos de balances. Muchas gracias. Entonces, nuevamente aquí estamos leyendo lo mismo que habíamos leído en el material anterior, ¿no? Pero acá está eh, llevándolo un poco más por el tema de lo que es la empleabilidad, lo que también un poco lo que es la importancia respecto al tema de costos, que es importantísimo cuando vamos a hablar de una labor empresarial o de un rendimiento del proceso. Ahora continuamos. Flavia, ¿puedes continuar? Sistemas. Para efectuar un balance de masa de un proceso, se debe especificar el sistema al cual se le aplicará dicho balance. En otras palabras, delimitar o definir el sistema al que se le realizará el balance. Un sistema se refiere a cualquier porción arbitraria o a la totalidad de un proceso, establecida específicamente para su análisis. Los límites o fronteras del sistema pueden ser reales o ficticios. En la figura 1 se representa esquemáticamente una columna de destilación y el condensador. Se puede apreciar con línea de trazos los límites del sistema considerado real en este caso particular, ya que coincide con las paredes de la columna de destilación señaladas con líneas negras. ¿Continúo, profesor? No, está bien, está bien. Bien, entonces aquí vamos a hablar acerca de los sistemas. Ya les había mencionado que hay sistemas finitos, ¿no? Los sistemas finitos por lo general llamamos sistemas cerrados. Y los sistemas infinitos, de repente, por mencionar un antónimo, son los sistemas abiertos, ¿no? Donde va a entrar y va a salir todo lo que nosotros queramos. Vamos a leer un poco más esto para aterrizar totalmente las ideas.
¿Puedes continuar, por favor, Elmer? Sí, profesor. Los sistemas tienen diferentes características, pueden ser abiertos o cerrados. Un sistema abierto es aquel que existe transferencia de masa a través de los límites del mismo. Entre masa, sale, masa o ambas cosas. Por el contrario, un sistema cerrado es aquel que no ingresa ni egresa masa a través de los límites del mismo. Ok, muchas gracias. Entonces acá vemos un pequeño esquema, ¿no? Donde tenemos acá sistemas cerrados y tenemos, sobre todo sistemas cerrados, porque ya de por sí cuando vemos ahí una línea continua en negrita ya es un sistema cerrado. Por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Acá esta botella de aquí representa también un sistema cerrado, porque sabemos cuánto contiene o cuánto puede contener su capacidad. ¿Queremos meter más? No podemos. Por ejemplo, las ollas que ustedes utilizan de repente para cocinar o para poner a calentar su desayuno también tiene un sistema, es un sistema cerrado o un sistema finito, porque no les van a poder meter a su olla de 3 litros, meterle un litro más de desayuno o un litro más de agua o un litro más de avena o de quinoa. No se puede, es finito. A ver. Ahora, algo también importante es cuando podemos hablar de límites. Primero veíamos las líneas negras, ¿no? Las líneas negritas, y eran límites finitos, ¿no? Porque se describen porque lo delimitan, se delimitan, ¿no? Por propia estructura del recipiente o de la máquina o del equipo se delimita por la misma estructura. Sin embargo, también van a haber límites ficticios cuando vamos a querer unir de repente dos sistemas, ¿no? O dos recipientes, o dos equipos, o dos máquinas. Entonces vamos a ir delimitando un sistema ficticio. Y le llamamos ficticio no porque sea algo inventado, ¿no? Sino porque en la realidad no existe porque ambos pueden ser independientes, pero los asumimos que van a trabajar en conjunto. Es como decir, tengo aquí mi cocina semi-industrial, mi cocina semi-industrial. Tengo acá 3 hornillas, 1, 2, 3 hornillas. En cada una tengo 3 ollas. Una tengo una olla de 20 litros, otra tengo una olla de 10 litros y la otra tengo otra olla de 10 litros. Entonces, cada una me puede representar un sistema finito, un sistema cerrado, un sistema determinado con una capacidad determinada. Sin embargo, yo digo, bueno, acá voy a preparar avena, acá también y acá también. O de repente, más relacionado al tema de lácteos, acá voy a pasteurizar leche, acá también y acá también. Acá van entre 20 litros, acá 10 y acá 10. Si yo me centro en un solo recipiente, diré, bueno, mi sistema es de 20 litros. Pero si yo lo tomo en conjunto, diré, bueno, mi sistema total o diré, bueno, el sistema en conjunto que tengo aquí de estas 3 ollas, lo que voy a obtener van a ser 40 litros de leche pasteurizada. Tengo 40 litros. Entonces, ese va a ser un sistema, una delimitación ficticia, porque en realidad ya están separados, pero en conjunto van a formar un volumen mayor. Eso es lo que quiero que podamos, que entendamos. ¿Se entendió hasta aquí, jóvenes? Hola, jóvenes. Profesor. Ya, a ver, continuamos. Leti, ¿puedes continuar? Hola, Leti.
Leti. No te escucho, Leti. Bueno, parece que Leti tiene un problema ahí. Vamos a continuar con, con Anayeli. ¿Puedes continuar, Anayeli? Sí, profesor. Un sistema abierto puede transcurrir en régimen estacionario o transitorio. Un sistema abierto es conocido estacionario si no existe acumulación de masa en el mismo. Por el contrario, un sistema abierto es considerado transitorio si se permite acumulación de masa. Resumiendo, los procesos en estado no estacionario o transitorio implican acumulación de masa, mientras que los procesos de estado estacionario no. ¿Continúo? Anayeli, muchas gracias. A ver, en este caso lo que vamos a observar van a ser los estados estacionarios o también sistemas cerrados. Pero vamos igual de todas maneras a ir leyendo cada una de estas ecuaciones, estas formas, para poder ir llegando a ese equilibrio entre entradas y salidas. Así que, Flavia, ¿puedes leer, por favor? Ecuaciones generales. El balance de masa no es más que una contabilización de material aplicada al sistema de que se trate. En forma sintética y general, podemos expresar que para un sistema abierto, acumulación dentro del sistema es igual a entrada por los límites del sistema menos salida por los límites del sistema más generación dentro del sistema. Teniendo en cuenta que la masa es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye, la expresión anterior se reduce a acumulación dentro del sistema es igual a entrada por los límites del sistema menos salida por los límites del sistema. Ok, gracias. Continúa, por favor, Leti. Leti, ¿puedes continuar? En todo caso, puedes continuar, Elmer. Sí, profesor. Teniendo en cuenta que la masa es Teniendo en cuenta que la masa es conservativa, es decir, no se crea ni se destruye. La expresión anterior se reduce a acumulación dentro del sistema igual entrada de los límites del sistema menos salida por los límites del sistema. Es lógico superar que la expresión anterior se aplica a un sistema abierto, pues si este fuese cerrado, verificaría que entrada por los límites del sistema es igual a cero, salida por los límites del sistema igual a cero, acumulación dentro del sistema igual a cero. Ok, muchísimas gracias. Entonces ya vemos ahí la parte de un sistema cerrado. Continuemos. Continúa, por favor, Anayeli.
Esto implica que la masa inicial del sistema es constante ya que no hubo acumulación en más fuente o en menos sumidero. En el caso de tratarse de un sistema abierto estacionario se verifica que acumulación dentro del sistema es igual a cero, lo que implica entradas por los límites del sistema es igual a salidas por los límites del sistema. Todos los balances de masa pueden ser aplicados a cada componente que conforman las corrientes que intervienen en el proceso, en estudio o en forma global. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, entonces aquí en resumen vamos a tener lo que son las entradas por límite del sistema. Obviamente que van a ser igual también a las salidas por los límites del sistema. Es lo mismo que decir la suma de los ingresos va a ser igual a la suma de las salidas. Así de sencillo. Todo lo que ingresa es lo mismo de lo que tiene que salir. Leti, ¿me escuchas ahora sí? Sí, profesor, ¿usted me escucha? Disculpe, tengo mucho mala conexión y me expulsa cada rato de la sala. Sí, te escucho, Leti. Ya no hay problema. A ver, continuemos. ¿Y este invitado especial quién es? Ah, también es Leti. Ya, continuemos. Sí, profesor, he tratado de conectarme de mi PC y de mi celular para poder escuchar la clase porque tengo muy mala la conexión. Correcto, no te preocupes, está bien. Más bien, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Base de cálculo. Definiremos brevemente qué es lo que se entiende por base de cálculo y algunas recomendaciones para su elección. Base de cálculo es la cantidad de cierta variedad involucrada en el problema, a la que se refieren a transformar los demás para efectuar los cálculos necesarios. Puede ser real o ficticio. Este concepto es crucial tanto para entender cómo debe resolverse un problema, como así también hacer de la manera más explícita posible. ¿Es posible una base de cálculo? Debemos preguntarnos de qué se va a partir, qué respuesta se requiere, cuál es la base de cálculo más adecuada. La elección de una base no siempre es sencilla, pero a modo de recomendaciones podemos decir que conviene elegir como base la corriente que posee mayor información. Aquella pasa por nuestro sistema de alterarse, un número entero del 1, 10, 100. Cuando se comienza en una base, esta debe ser mantenida durante todo el cálculo. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, la base de cálculo es una manera como a nosotros nos va a facilitar los cálculos durante las ecuaciones para los balances de masa. Por ejemplo, es distinto trabajar con un requerimiento. No, por ejemplo, tenemos 1000 litros de leche. No, mucho. 100 litros de leche. Tenemos 100 litros de leche. Y para estos 100 litros de leche vamos a utilizar 5 gramos, 5 gramos de cuajo, por ejemplo. Vamos a utilizar 5 gramos de cuajo. Entonces, vamos a ver que la diferencia va a ser bastante grande. Entonces, lo que nosotros podemos trabajar, de repente, ahí vamos a ver que la base, vamos a tener 5 y vamos a tener 100. Vamos a tener una diferencia. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? De repente duplicar eso, ¿no? Entonces vamos a tener 10 gramos, de repente es un poco más manejable, 10 gramos y vamos a tener 1000 litros de leche. Entonces ahí la base que vamos a trabajar va a ser rigiéndonos ya sea por el material más pequeño o ya sea por el material más grande. ¿Cuál es la referencia que nosotros queremos tener? Por ejemplo, ahí podemos trabajar con una base de 10 respecto a los 10 gramos de cuajo, o de repente podemos trabajar respecto a los 1000 litros de leche. Ahora, esto también entrará mucho en debate, también dependiendo de la cantidad que se vaya a elaborar, que se vaya a procesar. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a veces incluso 1000 litros puede resultar pequeño para grandes empresas.
Continuamos. A ver. ¿Puedes continuar, Flavia? Sí, profesor. A partir de la corriente o desde técnica y análisis de los problemas. Técnica y análisis. Ya. Técnica y análisis de los problemas. Para tener éxito en la resolución de un problema es recomendable seguir una determinada estrategia, de forma tal que permita su solución en forma sistemática y ordenada. Esa estrategia se encuentra resumida en la tabla número 1. Esta puede utilizarse con una lista mental de verificación cada vez que se comienza a trabajar en un nuevo problema. Los pasos indicados no tienen que darse en el orden que tiene la tabla número 1, siendo posible repetir algunos cuando ello sea necesario, pero es necesario dejar bien en claro que todos los pasos deben ser cumplidos. Gracias, Flavia. ¿Puedes continuar, por favor, Elmer? Elmer, ¿me escuchas? Hola, Elmer, ¿me escuchas? Profesor, Sí, ¿puedes leer? ya, ok. Vea el problema y ponga en claro lo que se desea lograr, o sea, defina sus objetivos. 2. Hago un dibujo del proceso con cuadros o círculos. Utilice fechas para los flujos. 3. Rotule con un símbolo cada variable conocida. 4. Indique todos los valores conocidos de composición y flujo. 5. Escoja una base de cálculo. 6. Rotule con un símbolo las variables cuyo valor se desconoce y cuente cuántos son. 7. Escriba los balances indicando el tipo tipo del mismo, global o particular, conjunto o cada uno. 8. Determine que el número de variables cuyos valores desconoce es igual al número de ecuaciones independientes. Resuelva las ecuaciones, verifique las respuestas. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Muy bien, acá hay ciertas sugerencias que se recomiendan cuando se va a desarrollar lo que es la resolución de problemas de balance de masa. A ver, continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Anayeli? Sí, profesor. Resolución de problemas de balance en el que no intervienen reacciones químicas. Al efectuar balances de masa en estado estacionario, hay dos formas básicas de expresar los fluidos que intervienen en el proceso como variables. Se pueden plantear balances de masa globales, que involucran las diferentes corrientes que entran o salen del sistema, o balances de masa particulares para cada uno de los componentes del mismo. Por ejemplo, analicemos el sistema constituido por el evaporador, representado en la figura 3, supuesto en estado estacionario y sin reacción química. Ok, gracias, Anayeli. Muy bien.
Entonces aquí tenemos 3 flujos. Tenemos un flujo de entrada y 2 de salida. El flujo de entrada es el A. Hidróxido de sodio 5% en peso. Tenemos las 2 salidas que son B y C. Uno es el vapor de agua y el otro es el hidróxido de sodio 30% en peso. Muy bien. Entonces tenemos que realizar seguir ciertas etapas, ciertos procedimientos para poder desarrollarlo. Entonces, empezamos. Flavia, puedes continuar. Sí, profesor. Para este sistema se puede plantear balance de masa global. Se debe designar el flujo másico de las corrientes que ingresan y egresan del evaporador con un símbolo tal como A, B, C, etc. Para el ejemplo específico de la figura 3 se verifica que A es igual B más C. Gracias. Entonces, cuando hacemos un balance de masa global, lo primero que vamos a hacer es igualar los flujos. Vamos a igualar flujos de entrada, flujo de salida. En este caso, como hay una entrada y 2 salidas, igualaremos esos. A es igual a B más C. El segundo, a ver. Leti. Profesor, ¿me logra escuchar? Sí. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho, Leti. ¿Me escuchas tú? Ah, ya, profesor. Profesor, no me aparece nada en la pantalla, me aparece solamente en blanco. Ah, ya, ahora sí. BPM, balance de masa particular. Consiste en usar el producto de una medida de concentración y el flujo como XA por A, donde X y A es una fracción de masa del componente I. En A y A es el flujo másico total entrada del evaporador. De esta manera se tiene la velocidad de flujo maciza del componente I que ingresa a la corriente A, de manera análoga, que puede calcular las velocidades de flujo maciza de este componente para cada una de las corrientes del sistema B y C. Por lo tanto, se puede plantear tantos balances de masa particulares como componentes haya en el sistema. Este planteo se puede efectuar también utilizando el número de moles. A continuación se presentan todos los BPM posibles para este sistema. Para el sodio, oxígeno y hidrógeno, A por 0,05 igual B por 0 más C por 0,30. Para el agua, A por 0,95 igual B por 1 más C por 0,70. Ten en cuenta que la suma de las dos ecuaciones anteriores, 2 más 3, a las que se denominan balance de masa particular, BPM da la ecuación 1 y el balance global. Se dispone también de las siguientes ecuaciones adicional de fracciones másicas. Gracias. Ok, gracias, Leti. Muy bien. Entonces, aquí en este caso, vamos a ver que se va a trabajar con la base del balance general o el balance global, o el balance de masa global, y le vamos a multiplicar a cada uno de estos, bueno, las letras representan masas, o bueno, representan pesos. Le vamos a multiplicar por la fracción o por el porcentaje que representa cada uno de estos de los compuestos que vamos a mencionar, ¿no? En este caso se está mencionando o se está tomando como ejemplo a los dos, tanto para hidróxido de sodio como para agua. Entonces, para hidróxido de sodio nos menciona que el flujo A tiene 5%, por eso le estamos multiplicando por 0,05. En el caso del flujo C, tiene 30%, por eso es que se multiplica por
0,3 o 0,3. En el caso de B, que es el vapor de agua no tiene hidróxido de sodio. Sin embargo, si lo vemos por el lado del agua, tendremos A por 0,95 porque sería la diferencia, B por 1 porque la totalidad del vapor de agua es agua, y el C 0,7 porque el otro 0,3 es hidróxido de sodio. Luego lo adicional que mencionaba de las fracciones másicas y de su otra representación es lo que vemos ahí, ¿no? Que si observamos nuevamente 2 y 3, veremos que son complementarias. El A de arriba con el A de abajo es complementario porque tenemos 0,05 y 0,95. El B de arriba es complementario al B de abajo porque es 0, B0, B1. El C también, C es 0,3, C es 0,7. En base a ello vamos a empezar a poder plantear nuestros balances de masa de los procesos que vamos a ir revisando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes? Por el Bueno, momento no, profesor. ya, ok. Miren, lo que vamos a hacer en estos momentos, les voy a presentar. Aquí hay una literatura que quiero que lean, por favor, donde tenemos balance de masa para yogur, helado, queso, bueno, es mozzarella, no es amorela, queso crema, son elaboraciones de balance de masa. Lo que quiero es que ustedes lo revisen. Lo que quiero es que ustedes lo revisen. Y también quiero que para para la próxima clase que tengamos, de estos 4 productos donde se expresa el balance de masa, ustedes escojan uno para que lo puedan exponer. ¿Sí? Hola, jóvenes, ¿me dejo entender? Sí, profesor. Ok, entonces quiero que revisen este material y también quiero que lo puedan que puedan preparar una exposición, ¿sí? De uno solo. Profesor, lo que se va a hacer es exponer la elaboración de un balance de masa de uno de esos productos. Exactamente. O sea, ahí tienen el material, simplemente lo tienen que leer, lo tienen que repasar, lo tienen que entender. Si hay alguna duda, me comentan, me preguntan y lo van a exponer para ver cómo es que se ha entendido lo que se ha revisado el día de hoy también. Ya, profesor. Entonces, John, te encargo también que le digas a tus compañeras. De todas maneras, me gustaría, en el caso de Flavia, en el caso de John, eh, que lo lean, que lo puedan revisar lo más pronto posible en grupo y que puedan determinar también qué producto es el que van a exponer para saber cuáles están disponibles para darles al resto de grupos. ¿Ok? Sí, profesor. Ok, entonces me escriben al interno diciéndome cuál es el producto que eligen y ya el resto quedará para los otros grupos. Muy bien, John. Ok. Entonces, chicos, eso sería todo de momento. De verdad, muchas gracias por su tiempo y disculpen un poco el retraso de hoy día. He tenido por ahí algunos percances y voy a seguir ocupado un poco el resto de la tarde, incluso hasta la noche. Así que muchas gracias, chicos. Nuevamente, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense y cuiden a su familia. Muy buen inicio de semana. Ok, profesor. Muchas gracias. Igualmente. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Listo, yo. Muchas gracias.